Muchos vieron un video que rodaba en las redes donde oficiales de la migración maltrataban a un haitiano. Le dieron mucho golpe. Eso es un asesinato. Maltratar a una persona, darle tanto golpe en la cabeza con una bota. Sabemos que aquí en la República Dominicana, cuando es inmigración que mata o maltrata a un haitiano, no existe justicia. El favor que les quiero pedir a cada uno de ustedes, que por favor, cuando ustedes salen a las calles, si no es tan legal, la migración lo manda a parar, párense educadamente. Si a usted le dice móntate, móntese. No se ponga a hacer fuerza, a discutir con ellos. Ya sabemos bien que por más que uno quisiera, nunca vamos a tener la razón. Compórtense bien a la hora de enfrentar a una autoridad dominicana, sea migración o sea policía. Porque la víctima siempre va a ser ustedes, nosotros, los negritos. Porque ese joven haitiano que maltrataron, eso es un abuso total. Eso no debería de pasar así. Ustedes tienen todo el derecho de deportar a un haitiano, porque si el haitiano está ilegal, está bien, pero no lo maltraten. Y usted haitiano, si a ti te para la migración, usted no está legal, móntate tranquilo, no le diga mala palabra, ni le haga fuerza. Si a usted no le dio tiempo a correr cuando estaba más lejos, ya que lo tiene de cerca, déjate llevar. Aunque a usted lo maten a tiro, a golpe, te pasen un camión encima, no va a haber justicia. Porque ellos están en su derecho de hacerlo. Su gobierno lo apoya con esos malos comportamientos. Y sabe algo más que me indigna. Cuando pasan cosas parecidas como la que pasó aquí, que yo hice un video los otros días, cuando ese video anda rodando en muchas páginas viral, pero como el video de Mr. Luben es más formal, con más educación, explica la cosa con datos, bases y fundamentos, ahí sí hay que reportarlo, porque ese haitianito sabe demasiado. No está matando el gallo en la misma funda porque no está diciendo la verdad. Ahí sí duele. Pero por favor, señores, no maten más haitianos, por favor. Porque ellos tienen vida igual que ustedes. Si el haitiano, usted lo va a apresar, corrió, déjalo en paz. Hay más por ahí que usted puede agarrar. Es el momento de nosotros, mis hermanos haitianos, que unamos para sacar a Haití hacia adelante. Porque aquí, realmente, cuando se trata de un haitiano, se le presta muy poca atención. Yo me acuerdo hace poco, yo fui a la base aquí en Santiago a ponerle una querella a una persona que me estafaba. Yo fui con toda la prueba necesaria. No la quisieron poner porque se trataba de robo. Aquí cuando un ladrón te hace algo también, la justicia no corre tanto atrás de eso. Significa que donde nosotros tenemos que reclamar es en nuestro país. A partir de ahora, mis hermanos, unamos todos, porque vamos a necesitar Haití para que vivamos allá, progresemos allá, invertimos allá. Y los hermanos dominicanos también podrán ir a visitar nuestro país, nuestra cultura y todo lo que tenemos allá y tratarlo como persona. ¿Me entienden? Eso no quiere decir que en República Dominicana 100% maltratan a los haitianos. Pero sí tenemos que aceptar la realidad, que hay muchos haitianos aquí que reciben maltrato de parte de las autoridades. Porque son muchos incompetentes, informales, mal educados, brutales, que no saben cómo tratar a una persona. Y no solo a los haitianos. Aquí la policía maltrata mucho a los dominicanos. Es una institución que necesita una reforma, necesita otra base, necesita personas competentes. Y darle a esos oficiales formación. No todo aquel que quiere entrar en la migración a trabajar tienen que darle el privilegio porque tiene una ira contra los haitianos, él va a trabajar de corazón. Eso es una vergüenza para ustedes como país. Cuando estos videos andan rodando el mundo entero, eso pasó en la República Dominicana. Miren el trato que le dan a los haitianos. Ustedes saben bien que hay mucha prensa que nunca se va a enfocar en lo bueno que son ustedes los dominicanos. Siempre van a tratar de buscar el lado negativo de ustedes. Así que ustedes también, mis consejos como hermanos, cuiden más a su país, a la imagen de su país. Autoridades dominicanas. Porque va a ser una vergüenza para ustedes mañana. Hoy usted, mañana puede ser yo. Me reportaron el video porque en el video hablé la verdad, dije lo que era necesario. Se llenaron, pero no, tranquilo, hay un Dios arriba que lo ve todo. Muchas gracias a ti que ves mi video, le comenta, le da like y lo comparte. Dios te bendiga mucho, porque gracias a usted estoy en el nivel donde estoy y voy a seguir escalando. Así que esperen más de mí, que eso no se va a quedar ahí. Pero por favor, sígueme en mi canal de YouTube, que el link está arriba.